Fragmento. Tarán, tarán, nuestras Muy devoluciones. buenas, acá andamos. Hoy no tenemos amiguitos ni tenemos nada, solo tenemos nuestro gran amiguito que de reunión a reunión va bajando. No estamos haciendo una promoción del vicio, estamos haciendo una promoción de whisky Y porque... del disfrute Exactamente. de la vida. Sí, una promoción de la vida. Hablando de promociones, para no olvidarme, vamos a promocionar tu lectura. Mi lectura. Ah, mi lectura. El jueves que viene. Claro, hablamos sobre todo para la gente de zona norte, gordo. Yo voy a estar el jueves que viene leyendo en la boutique del libro, posiblemente a las 9 de la noche, asumo, realmente no recuerdo el horario, seguramente en el epílogo se los diga bien, pero si tienen ganas de escuchar al coordinador Lococo leyendo boludeces, leyendo literatura, Cosas importantes. cosas importantes que cambian el destino de la humanidad. Bueno, el destino de la humanidad va a cambiar seguramente después de que leamos el jueves a la noche en la boutique del libro de San Isidro, que está en la calle Chacabuco. No recuerdo exactamente la altura, pero bueno, eventualmente vamos a colgar el flyer en la boutique del libro. Prepárense, seguramente el co-coordinador también aparezca, porque en realidad somos siameses, solo que tenemos una especie de cordón umbilical que nos permite, claro, manejarnos a bastante distancia, incluso llegar a manejarnos a kilómetros de distancia, pero secretamente hay un hilo que nos tiene unido y que si lo cortan nos morimos, sencillamente así. Bueno, y el coordinador que le encanta leer, ¿qué trajo para hoy? Hoy trajimos, ¿De qué carajo hoy trajimos estamos hablando? El arte del cuento. Flannery O'Connor, que la mencionamos cuando leímos el ensayito de Piglia, de nuevas tesis sobre el cuento. Volvemos a la narrativa. Esto está publicado en un libro del Ateneo, Cómo se escribe un cuento, con textos y reflexiones de autores muy variados: Poe, Maupassant, Chekhov, Nabokov, Lispector, Kafka. Muy lindo libro. Muy recomendable porque son breves, es como hacer un seminario muy breve y de presentación. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a leer algunos fragmentos como para reflexionar. Y tengamos en cuenta que el punto en este texto de Flannery O'Connor, que es muy importante para reflexionar, es cuál es el lugar de límite y comprensión de un texto, ¿no? Con eso nos referimos a quién está destinada una historia. ¿Por qué una historia es una historia? ¿Por qué? Porque le ocurre a alguien en particular. ¿Y qué clase de cosa es eso que ocurre y que merece ser contado? ¿No? ¿Dónde terminamos un cuento? ¿Por qué lo terminamos? ¿Por qué recortamos? Si la vida es un continuo, ¿por qué las historias son recortes? ¿Y con qué criterio recortamos ese continuum que es la vida? Exacto. Siempre he oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios más difíciles, dice Flannery O'Connor, escritora norteamericana. Y siempre he tratado de descubrir por qué la gente tiene tal impresión respecto de lo que considero una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana. Al fin y al cabo, uno comienza a escuchar y a contar historias ya en la primera infancia y no parece haber nada demasiado complejo en ello. Sospecho que la mayoría de ustedes se habrá pasado toda la vida contando historias y sin embargo aquí están, ansiosos para aprender cómo se hace. Esta era una situación de una conferencia, ¿no? Porque estamos seleccionando, ¿no? Desde mi punto de vista, hablar de la escritura de un cuento en términos de trama, personajes y tema es como tratar de describir la expresión de un rostro, limitándose a decir dónde están los ojos, la boca y la nariz. He oído decir a algunos estudiantes: se me ocurren muy buenos argumentos, pero con los personajes no voy ni para atrás ni para adelante. O bien, tengo el tema para un cuento, pero no consigo inventar la trama. E incluso he descubierto una buena historia, pero carezco de toda técnica.
A propósito, técnica es una palabra que no se les cae de la boca. Cierta vez debí hablar en una asociación de escritoras y durante el debate posterior a la conferencia, un alma de Dios me preguntó: ¿podría usted indicarme, señorita, cuál es la técnica apropiada para escribir un cuento del tipo marco dentro del marco? Yo debía admitir que era tan ignorante como para no haber oído ni una sola vez de ello. Pero esta persona me aseguró que tales cuentos existían, porque ella misma había participado en un concurso que los plasmaba o los premiaba, cuyo premio era de $50. Existen personas que de hecho poseen el talento, pero que se pierden en varios esfuerzos porque ignoran qué es en realidad un cuento. Supongo que las cosas obvias son siempre las más difíciles de definir. Todo el mundo cree saber qué es un cuento. Pero si ustedes piden a un alumno principiante que les escriba uno, es muy probable que recojan cualquier cosa, una reminiscencia, un episodio, una opinión, una anécdota. Cualquier cosa menos un cuento. Un cuento es una acción dramática completa, y en los buenos cuentos los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es controlada por medio de los personajes. Como consecuencia de toda la experiencia presentada al lector se deriva el significado de la historia. Por mi parte, prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que implica a una persona en tanto persona y en tanto individuo, vale decir, en tanto comparte con todos nosotros una condición humana general y en tanto se halla en una situación muy específica. Esto subrayémoslo, ¿no? Una persona que se encuentra en una situación muy específica. Un cuento compromete de modo dramático el misterio de la personalidad humana. No sé si les suena eso. Cierta vez presté un libro de cuentos a una vecina mía de allá del campo y cuando me lo devolvió me dijo: bueno, esas historias no hacen más que mostrar lo que algunos de nuestros paisanos harían en determinadas ocasiones. Yo me dije que era cierto. Cuando ustedes escriban cuentos, deberán conformarse con partir exactamente de este punto. Mostrar lo que harían ciertos y determinados tipos de personajes y lo que harían pese a quien pese contra viento y marea. Este es un nivel muy modesto como punto de partida. La mayor parte de la gente que cree desear escribir cuentos no está dispuesta a arrancar de allí. Quieren escribir acerca de determinados problemas, ¿no? Lo podemos poner con mayúscula. No de determinados individuos o sobre cuestiones abstractas, no sobre situaciones concretas. Tienen una idea, un sentimiento, un ego desbordante, o quieren ser un escritor, o legar su sabiduría al mundo de un modo lo suficientemente simple como para que el mundo pueda comprenderla. Carecen en todos los casos de una historia, y aun cuando la tuvieran tampoco estarían dispuestos a escribirla. No los guía el propósito de escribir una historia, sino una teoría o una fórmula, o el de aplicar determinada técnica. Vamos a dejar acá porque el texto sigue y tenemos un montón dos de o cosas tres cosas para reflexionar ahí. Exacto. ¿No? Esto de la situación particular sobre la que habla Flannery y que le damos Santiago, voz. que le damos voz, y también esta cuestión, ¿no? Particular y general. La situación particular es universal también. El problema es cuál es ese momento, ¿no? En el que justamente el sujeto queda tensado entre una emoción que podemos compartir y un problema que tiene él solo, ¿no? Este problema hace que también nosotros, como lectores de la vida, ¿no? De los cuentos, también podamos emocionarnos de repente con la situación de otra persona que quizás no tiene nada que ver con la nuestra, pero justamente algo se dispone de esa historia hacia nosotros y nosotros estamos dispuestos de alguna manera hacia esa situación en la que uno empatiza. Bueno, esto del rostro del que habla Flannery O'Connor es muy importante porque, en definitiva, en el arte de contar historias hay que entender que se habla de un momento. Cuando esto que
tradicionalmente se llama acción dramática, acción completa. A unidad de tiempo, espacio y acción. Exactamente, ¿no? Esto se trata de ese momento de, en definitiva, transformación de algo. Esa transformación a veces es muy minúscula. El problema es construir las condiciones para que uno entienda que en ese momento minúsculo se ha producido algo que no tiene retorno. Exacto. ¿No? Exacto. Y ese no retorno que tiene el corte temporal del cuento es el que hace relevante a la historia, no solo en relación con quien la quiere escuchar, sino con quien la protagoniza. Y en definitiva, si no le pasa nada a nadie, no hay nada que contar. Ahora, eso que le pasa a alguien no tiene ninguna forma más que la forma de lo irreversible, ¿no? Lo irreparable, más allá del nuevo orden, de los órdenes y de las formas de resolver. Cuando no hay vuelta atrás. Efectivamente. Quemamos las naves, cortamos el puente. Entonces, siempre que uno cuenta una historia, tiene que tener presente que las cosas no pueden quedar igual. A lo sumo lo que puede pasar es tener la convicción fatal de que no pueden ser de otra manera. Pero esa convicción fatal es precisamente la que construye la relevancia de esa historia, la historia de la convicción. Entonces, a pensar en eso y a pensar en esa trascendencia terrible y espantosa de lo que ya no puede repararse. Bueno, ahora vienen esa parte que excita a hombres y mujeres transexuales y otras especies, que son las devoluciones. Hasta luego.